Las hojas secas, de un color entre rojizo y dorado, cubrían las calles de Buenos Aires, y el sonido crujiente bajo las botas de Federico marcaba el ritmo de una noche más en su rutina como oficial. Todos los días, después de su largo turno, en la comisaría del barrio de Villa Urquiza, su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no sabía relajarse. Acomodaba su abrigo y caminaba por las veredas casi vacías, convencido de que, aunque nadie más lo notara, él seguía siendo responsable de mantener el orden. Esa noche, sin embargo, sentía el cansancio pegado a los huesos, como si cada paso fuera más costoso que el anterior. Federico ya había aprendido a no mostrar debilidad. Los años en la fuerza le enseñaron a no dejar traslucir el agotamiento en la mirada, aunque por dentro solo pensara en llegar a su departamento y dejarse caer en el primer sofá que encontrara libre. Mientras tanto, trataba de convencerse de que su sentido del deber tenía algún propósito real, aunque últimamente las dudas lo asaltaban con más frecuencia. En el otro extremo de la cuadra, Franco, un joven de 20 y pocos años, recorría la ciudad con una energía casi nerviosa. No sentía necesidad de dormir y hacía ya varias semanas que deambulaba sin rumbo fijo por esas calles. Le gustaba esa hora porque sabía que podía hacer lo que quisiera y casi nadie lo iba a frenar. Sentía que el silencio de la madrugada era su territorio, donde podía experimentar una sensación de poder que pocas veces tenía en el día. Franco vio el auto viejo y discreto de Federico estacionado al lado de la placita. No conocía al conductor, pero algo en la escena le resultó familiar. Decidió, sin pensarlo demasiado, que esa podía ser su pequeña aventura por esa noche. Se acercó arrastrando los pies por el empedrado, con las manos escondidas en los bolsillos y la cabeza baja, pero sin perder de vista al policía. A Federico le bastó con un vistazo a ese desconocido de paso inquieto para sentir que esa noche el deber y el descanso, una vez más, iban a pelear en silencio dentro suyo. Nadie habló al principio, pero el aire se cargó de una tensión extraña y el destino de ambos quedó, por un momento, unido en esa esquina anónima de la ciudad. El silencio de la madrugada apenas había sido interrumpido por el crujir de las hojas bajo los pies de ambos, cuando de repente luces azules y rojas comenzaron a parpadear sobre la avenida Libertador. El destello se reflejaba en los vidrios de los autos estacionados y pintaba las paredes de las casas antiguas con un brillo intermitente. Eran los móviles policiales que Franco mismo había llamado como parte de su juego de poder, convencido de que con solo una llamada podía controlar la situación y a cualquiera que se le cruzara. Caminó con paso firme hacia el auto de Federico, seguro de que toda la escena estaría a su favor. Se acercó hasta la ventanilla del conductor, bajando la voz y frunciendo el ceño, actuando con una autoridad que él mismo creía legítima, aunque no tuviera realmente ningún derecho. Esperaba que Federico bajara la cabeza al primer «buenas noches» seco, obedeciendo sin rechistar. Pero Federico, lejos de asustarse, se mantuvo tranquilo. Antes de bajar la ventanilla y mirar a Franco a los ojos, sacó su celular del bolsillo izquierdo y, con una mano casi invisible, activó la cámara para registrar cada movimiento. No era la primera vez que lo paraban así, inventando cualquier excusa. Conocía el procedimiento y sabía que en esos encuentros nada garantizaba cómo terminarían, así que optó por protegerse con pruebas. Apoyó ambos brazos en el volante, intentando transmitir calma, aunque la tensión era evidente en la forma en que ambos respiraban. El diálogo empezó de manera abrupta. Franco soltaba órdenes en tono impersonal, usando frases cortas y tajantes. «Documentación, por favor». Federico contestaba de forma serena, con una voz ni fuerte ni baja,
que no invitaba ni a una pelea ni a una sumisión. Por supuesto, aquí la tiene. La conversación era una especie de pulseada muda, donde cada palabra tenía el peso del miedo y la sospecha. Ninguno decía lo que realmente pensaba. Detrás de la firmeza de Franco se notaba un leve titubeo, una duda que le recorría el rostro por segundos. Federico, por su parte, no dejaba pasar ningún detalle. Observó cómo Franco apoyaba la mano cerca de su cintura, posiblemente buscando que pareciera casual, como si nada pudiera pasarle a él en su propia ciudad. Mientras tanto, los vecinos apenas miraban desde las ventanas. Muchos ya estaban acostumbrados a este tipo de escenas en la noche porteña. El ambiente se había vuelto tan cargado que parecía que el tiempo avanzaba más lento en esa esquina iluminada por luces que nunca prometían nada bueno. Aunque Federico entregó toda la documentación sin ninguna falla, mostrando cédula, registro y seguro, Franco no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácil. Primero revisó los papeles con una lentitud innecesaria, haciendo preguntas sobre la revisión técnica mientras intentaba hallar un error que justificara detenerlo más tiempo. Federico contestó con tranquilidad cada consulta, manteniendo la cámara del celular encendida todo el tiempo. Afuera, las luces seguían girando y algún colectivo pasó a lo lejos, haciendo que el momento pareciera aún más aislado, como si solo existieran ellos dos en ese tramo de la avenida. Al ver que nada salía mal en el control, Franco adoptó otra estrategia. Revisó el auto por fuera, se agachó para mirar las ruedas y después de unos minutos de vueltas, regresó a la ventanilla con una hoja en la mano. Le voy a labrar una multa porque una de las luces traseras tiene una pequeña falla. Son normas de tránsito, seguro lo entiende, dijo dejando la boleta sobre el asiento del acompañante. Federico apenas pestañeó, sabiendo que la supuesta infracción era inventada y que era solo una excusa más para marcar territorio. Era claro que Franco actuaba con la confianza de quien nunca había tenido consecuencias. Las caras de ambos apenas habían cambiado, pero la tensión ahora tenía un matiz de resignación. Franco evitó mirar directamente a Federico cuando entregó el papel, como si supiera en el fondo que eso que hacía estaba mal, pero igual siguió adelante. El silencio volvió, aunque distinto, porque ahora tenía un dejo de bronca, como si se supiera que la historia ya se estaba yendo por un camino habitual, uno que dejaba a muchos con rabia y a otros con la certeza de que nada cambia. Federico dobló cuidadosamente la multa y la guardó junto con los otros papeles. En ese gesto había resignación, pero también algo más. Ya no era un policía cansado al final del turno, sino alguien que entendía que lo vivido no podía quedar ahí como una anécdota más. Encendió el auto y respiró hondo, sabiendo que Franco pensaba que eso se terminaba en ese momento, como pasaba siempre con cada persona que cruzaba en esas patrullas nocturnas. Sin embargo, esa noche era distinta. Federico no estaba dispuesto a dejar el asunto pasar como si nada. Se repitió a sí mismo, en voz baja, que esta vez iba a hacer todo lo posible para cambiar las cosas, aunque fuera solo para que, en el futuro, alguien más no tuviera que vivir lo mismo en cualquier esquina de Buenos Aires. Los días que siguieron a ese episodio, Federico no dejó que la bronca lo consumiera, pero tampoco se quedó quieto. Apenas terminó su turno la mañana siguiente, evitó comentar lo sucedido con sus compañeros para no alertar a nadie antes de tiempo. Sabía cómo funcionan los pasillos de la policía de la ciudad, que las noticias pueden correr rápido y distorsionarse más aún. Prefirió actuar con cautela, buscando primero el respaldo necesario dentro de la propia estructura que, más de una vez, protegía a quienes actuaban de forma injusta.
Pidió una cita con uno de los jefes que gobernaban desde una de las oficinas centrales, esos que rara vez bajan a la calle, pero que, cuando algo los conmueve, pueden inclinar la balanza. Federico relató los hechos con lujo de detalles, mostrando el video grabado con su celular y la boleta injusta. No levantó la voz, ni agregó dramatismo, solo presentó lo que había pasado. El jefe lo miró durante largos segundos, como si midiera el alcance de cada palabra, y le aconsejó que formalizara el reclamo por los canales institucionales. Le agradeció la confianza y le dijo que este tipo de denuncias, cuando tienen pruebas claras, deben seguir el camino correcto. Sin quedarse solo con eso, Federico pensó en ir más allá. Contactó a una organización que ayuda a agentes y ciudadanos contra el abuso policial en la Argentina, el Centro de Apoyo al Personal Policial, conocido por manejar asuntos delicados de forma sigilosa. Al conversar con ellos, le explicaron los pasos a seguir, ofrecieron acompañarlo y lo pusieron en contacto con el Departamento Legal Interno, especializado en casos así. Federico contó su experiencia una vez más, pero en este caso se sintió escuchado de verdad. Los abogados revisaron el video y la documentación, asegurándole que armarían un expediente sólido y que pedirían explicaciones al área de asuntos internos de la policía. Además, la organización preparó una carta formal para la Fiscalía de la ciudad, exigiendo la revisión del proceder de Franco y la nulidad de la multa. Todo esto se hizo, como les gusta decir a los que saben moverse en esos círculos, sin agitar las aguas para evitar torpezas o venganzas. La red de apoyo fue creciendo, y por primera vez en mucho tiempo, Federico percibió que su denuncia podía llegar lejos y que algo, aunque fuera pequeño, podía empezar a cambiar en esas calles donde hasta hace poco dominaba la impunidad y el miedo. Mientras tanto, Franco seguía convencido de que lo que había hecho aquella noche no tendría ninguna consecuencia. Al tercer día, durante el descanso en la comisaría de Villa Urquiza, contó lo ocurrido como si fuera una anécdota graciosa. Al principio, algunos compañeros se rieron o hicieron comentarios, acostumbrados ya a historias así en medio de turnos eternos y cafecitos fríos. Franco exageró un poco los detalles y se mostró orgulloso, como si hubiera puesto a alguien en su lugar. Para él, solo era una muestra más de que se podía jugar con las normas sin que nadie le reclamara nada. Sin embargo, con el correr de las horas, algo empezó a cambiar en el ambiente. Las reacciones dejaron de ser las mismas. Algunos colegas comenzaron a mirarlo de otra forma, apartando la vista cuando él llegaba o cortando las charlas al notar su presencia. En la sala de guardia nadie le regalaba el mismo entusiasmo. Ni siquiera Rodrigo, su compañero inseparable desde la época de la escuela secundaria, le festejaba los chistes. Las risas se apagaron y los murmullos se hicieron más densos, como si de un momento a otro alguien pudiera aparecer y pedir explicaciones. Incluso la supervisora, una mujer seria llamada Miriam, lo escuchó al pasar y solo levantó una ceja, sin decir palabra, pero dejando en claro que estaba al tanto de lo sucedido. Franco sintió por primera vez que ese juego de poder ya no provocaba admiración, sino incomodidad. Incluso durante la ronda nocturna de esa semana, notó que lo dejaban solo más de lo habitual y que nadie corría para cubrirlo si necesitaba un favor. La costumbre de protegerse entre colegas estaba cediendo frente a un clima raro, donde todos preferían guardar distancia. En los pasillos de la comisaría, cada saludo era ahora breve, casi mecánico, y las charlas larguísimas sobre fútbol o política se acortaron al mínimo. Franco intentó bromear un par de veces, pero ya no encontraba la complicidad de antes, solo caras que miraban para otro lado. De golpe la idea de la inmunidad perdió sentido.
Notó que el silencio pesaba más que cualquier palabra y que esa indiferencia de los demás era la primera señal de que las cosas podían, de verdad, empezar a moverse en una dirección que él nunca consideró posible. La situación llegó a un punto crítico una mañana de jueves. Franco apenas había entrado a la comisaría cuando la escribiente le entregó un sobre oficial, con su nombre completo escrito con tinta azul bien prolija. Apenas vio el membrete del área de asuntos internos. Una sensación de frío le recorrió la espalda. No era la primera vez que veía papeles de ese tipo circular en la dependencia, pero nunca pensó que uno iba a estar dirigido a él. Abrió el sobre con manos sudorosas y comenzó a leer. En el texto se le informaba que debía dar explicaciones formales sobre lo sucedido aquella noche en la Avenida Libertador, mencionando incluso el video presentado por Federico como prueba. El trámite era claro: presentación de descargos, derecho a defensa y la posibilidad de suspensión preventiva, algo que antes solo escuchaba en relatos ajenos mientras tomaba mate en la cocina del cuartel. Los minutos siguientes los vivió como si estuviera aislado dentro de una burbuja. Caminó hasta su escritorio intentando mostrarse indiferente, pero ya no le salían ni el sarcasmo ni las bromas habituales. Su grupo de siempre estaba disperso, y esa mañana nadie se le acercó para preguntarle qué pasaba, ni siquiera para ofrecerle un comentario al pasar. El silencio tenía peso propio, y le resultaba imposible sacudírselo. Todo el mundo simulaba estar ocupado, y cada vez que Franco intentaba iniciar una conversación, los demás ponían excusas para marcharse. En otros tiempos, cualquier problema se resolvía con una palmadita en la espalda o una charla en voz baja en el patio de la comisaría, pero ahora lo miraban como si cargara algo peligroso. Hasta el mate, que solía pasar de mano en mano entre risas y chismes, lo esquivó esa mañana. Por primera vez, Franco empezó a notar el verdadero significado del aislamiento. La carga era más fuerte que cualquier reprimenda formal, más dura que un reto en público. Durante días había sentido que la autoridad lo protegía, que nada tenía consecuencias, pero ese papel oficial, el murmullo de los pasillos y la soledad repentina le golpearon con una fuerza inesperada. La arrogancia que lo había acompañado hasta ese momento se empezó a desmoronar, porque ahora, frente a sus narices, estaba la posibilidad real de tener que rendir cuentas, algo que, hasta entonces, había considerado solo un rumor lejano. A medida que los días avanzaban y la investigación formal seguía su curso, comenzaron a aparecer detalles que antes habían pasado desapercibidos, o, más bien, habían sido ignorados a propósito. Un joven abogado del área de asuntos internos, Martín, decidió revisar con más atención la cámara corporal que, por reglamento, todos los agentes debían portar durante los procedimientos. Aunque en el pasado los videos solo se revisaban si algún hecho grave llegaba a los medios o si alguien muy insistente pedía explicaciones, ahora el clima era otro y nadie quería quedar pegado a un posible encubrimiento. Martín se encerró durante varias horas en una sala pequeña de la jefatura, entre papeles desordenados y pantallas de computadora. Recorrió las grabaciones asociadas a la identificación de Franco, buscando solo la noche en la que Federico fue multado. Grande fue su sorpresa cuando, tirando del hilo, se topó con otros archivos, fechados semanas atrás, donde la actitud de Franco era la misma. Controles abruptos, excusas inventadas y la costumbre de forzar situaciones hasta justificar una multa o una advertencia. Varias de esas personas aparecían confundidas o molestamente resignadas en los videos, siempre recibiendo un trato similar, aunque nunca se supiera nada fuera de esas imágenes.
Hasta ese momento había existido una especie de acuerdo tácito entre algunos superiores de dejar pasar casos así, con la idea de que eso era parte del trabajo. Sin embargo, la presión del reclamo de Federico y la intervención del Centro de Apoyo al Personal Policial cambiaron el panorama. Las grabaciones pasaron a ser vistas una y otra vez, detenidas en los momentos clave, tomando nota de gestos y diálogos. El equipo legal incluso pidió ayuda a técnicos para restaurar algún segmento borrado o alterado, como si de golpe a todo el mundo le importara la verdad que por años había sido tapada. La imagen de Franco empezó a caer en picada. Lo que antes se protegía con silencio y camaradería, ahora funcionaba como evidencia directa en su contra. La coraza institucional que lo cubría se resquebrajó de golpe, y todo quedó expuesto a la mirada de gente que, hasta hace poco, ni se molestaba en revisar este tipo de incidentes. Con cada video encontrado, se sentía más fuerte la urgencia de frenar esas conductas y por primera vez parecía que la historia no iba a repetirse sin consecuencias en Buenos Aires. El esfuerzo de Federico no tardó en inspirar a otros. Al difundirse la investigación y al hacerse más conocida la existencia de videos y pruebas, varias voces que llevaban tiempo calladas se animaron a salir a la luz. Un par de días después de que circuló la noticia dentro de la policía de la ciudad y del centro de apoyo, comenzaron a llegar mensajes y llamadas al Departamento de Asuntos Internos y al equipo legal. Algunos comunicaban incidentes recientes, otros venían de historias guardadas por años, siempre con los mismos patrones: controles sorpresivos, discursos intimidantes, multas sin justificación y esa sensación de impotencia al toparse con una autoridad que parecía intocable. Las primeras personas que se animaron a hablar fueron taxistas y conductores habituales de Avenida San Juan y Avenida Corrientes. Relataron sus experiencias en detalle, incluso mencionando la hora aproximada y el lugar del control, reconociendo en Franco al mismo agente que meses antes se reía durante los procedimientos. Hubo quien reconoció su voz y su forma de caminar en los videos filtrados durante la investigación. Esa valentía inicial rompió un silencio incómodo, alimentando todavía más el interés de los abogados y de los fiscales, que ahora se encontraban con una cadena de relatos sólidos y consistentes. Lo que empezó como una simple denuncia se fue multiplicando. En las reuniones del equipo legal, las charlas se volvieron más largas y profundas. Se pusieron a revisar viejos reclamos y vieron que patrones similares se repetían aunque nunca hubieran llegado a instancia judicial. La presión social se sintió fuerte y de a poco, hasta los medios locales empezaron a prestar atención, dando espacio a testimonios de vecinos y familiares que, hasta ese momento, ni siquiera se animaban a llamar por teléfono a la comisaría. El ambiente sobre Franco terminó de transformarse. Ya nadie en la comisaría lo veía igual, y el distanciamiento era notorio. Ahora era el ejemplo de lo que muchos temían, la prueba viviente de que la impunidad podía romperse si alguien perdía el miedo y se atrevía a hablar. Nadie lo decía en voz alta, pero se notaba en cada cruce de pasillo o en las miradas cuando entraba a una sala. Con el paso de las semanas, Franco fue perdiendo todo apoyo y, frente a la avalancha de relatos, incluso los más indiferentes entendieron que el silencio ya no servía para cubrir lo inaceptable. Las semanas avanzaron y el caso empezó a resonar no solo puertas adentro de la comisaría, sino también en los sindicatos más conocidos del país. El Sindicato de Policías Argentinos, que históricamente había defendido con fuerza a cada agente cuando enfrentaba alguna acusación, en esta oportunidad se mostró mucho más frío. Antes, Franco sabía que ante cualquier contratiempo podía contar con ellos, que con un llamado bastaba para que enviaran abogados o armaran declaraciones en su favor. Pero ahora,
la situación era distinta. El sindicato no quería dañar su imagen pública, sobre todo porque los medios nacionales se habían hecho eco de los reclamos y de las pruebas acumuladas. El clima social presionaba fuerte y era evidente que proteger sin pensar podía volverse en su contra. Así fue como Franco notó que el respaldo incondicional se transformó en respuestas formales y distantes. Lo citaron un miércoles para una charla. En otra época habría sido recibido con palmadas en la espalda, pero esa vez le comunicaron que debían limitar su participación y dejar que la justicia y los organismos internos avanzaran. Le explicaron, sin mucho entusiasmo, que si bien el sindicato no lo abandonaba, tampoco iba a blindarlo ni condicionar el proceso. Franco intentó argumentar, insistiendo en que la situación estaba siendo exagerada por gente resentida, pero los representantes del sindicato esquivaron sus comentarios. La decisión de mantener distancia se filtró rápido entre los compañeros, alimentando aún más el aislamiento de Franco. Incluso algunos agentes con años en la fuerza comentaron, casi en secreto, que tal vez esto era lo mejor. Nadie quería exponerse ni arriesgar su propio futuro por un tema que ya tenía demasiado peso mediático y legal. El antiguo muro de apoyo parecía tener grietas que se hacían más grandes cada día. Franco, acostumbrado a sentirse protegido por esa estructura, empezó a entender el verdadero alcance de quedarse solo. Cada vez que llegaba a la comisaría, sentía ese vacío, como si ahora fuera uno más en la cuerda floja. Todo el proceso judicial avanzaba sin los favores que años antes parecían naturales, y por primera vez se vio obligado a enfrentar las consecuencias sin red. Así, la imagen de poder que había manejado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse frente a sus propios ojos. A medida que se acercaba la audiencia pública tan esperada, ese evento que todos en Buenos Aires mencionaban como el momento clave para el caso, la ciudad comenzó a sentir una tensión diferente. Era invierno, con días grises y ese viento típico que se cuela por cada grieta, pero había algo más en el aire, una incomodidad compartida por mucha gente. Lo que antes eran gestos cotidianos en la comisaría se transformó en señales claras de distanciamiento. Las puertas que Franco cruzaba fácilmente en otros tiempos ahora estaban apenas entornadas o directamente se cerraban antes de que pudiera asomarse. Los saludos eran cortos y los rostros se giraban hacia otro lado cuando él intentaba entablar charla. Los mates cebados que circulaban entre charlas de turno ya no llegaban hasta donde él se sentaba. Las voces bajaban apenas notaban su presencia, y ese paisaje humano del que había sido parte durante años parecía volverse en su contra. Incluso los colegas con más confianza demostraban prudencia, usando excusas para retirarse antes de quedar a solas con él. Fuera de la comisaría, la ciudad funcionaba con su ritmo habitual, pero en algunos sectores, el nombre de Franco empezaba a sonar como advertencia. En grupos de WhatsApp de taxistas, en charlas de vecinos con familiares, todos recordaban lo que había pasado y hasta quienes no conocían detalles exactos sabían que esa audiencia estaba marcada en el calendario como un momento importante. La presión no venía solamente de adentro. Era imposible caminar por algunos corredores del edificio sin sentir la mirada ajena. Con la llegada de las noches más frías, la distancia de sus antiguos aliados se volvía aún más difícil de soportar. Las bromas antes frecuentes se apagaron. Solo quedaba el rumor de lo que una vez fue una red de influencias. Franco pasó a depender únicamente de su propio juicio, sin nadie dispuesto a poner la cara por él. Incluso las autoridades, siempre cuidadosas, mantenían todo formal, esquivando cualquier gesto de apoyo o palabras de consuelo. La espera hacia la audiencia se sentía interminable. Franco dormía mal,
repasando mentalmente cada palabra que podría decir o cada charla pasada. El frío en la ciudad era intenso, pero nada se comparaba al aislamiento que sentía, sabiendo que ya nadie lo respaldaba y que el poder al que se había acostumbrado solo era un eco lejano. El día de la audiencia pública finalmente llegó, envuelto en una lluvia incesante. Buenos Aires amaneció con el cielo cubierto y el asfalto mojado, como si la ciudad entera se preparara para algo diferente. Por las calles del centro, la gente caminaba rápido, resguardándose bajo paraguas, mientras los colectivos se llenaban de murmullos sobre el caso que a esa altura ya era conocido en todos lados. Federico se levantó temprano y vistió su uniforme, con especial cuidado, repasando cada detalle frente al espejo. No era solo una cuestión de imagen, sino de respeto para todos los que de alguna manera habían sido parte de situaciones parecidas y nunca encontraron el valor ni la oportunidad de alzar la voz. Ese día, Federico sentía el peso y el orgullo de representar a muchos más que a sí mismo. Antes de salir de su casa, su madre lo abrazó fuerte y le deseó suerte con palabras sencillas que resonaron durante el trayecto hacia el tribunal. La sala de audiencias estaba dispuesta para la ocasión. El ruido de la lluvia, golpeando los ventanales, le daba al ambiente una seriedad especial. Los abogados y funcionarios llegaban uno tras otro, revisando carpetas y saludándose sin demasiada euforia. Cuando Federico cruzó las puertas, varias miradas se giraron en su dirección. Había periodistas apostados en los pasillos, algunas cámaras encendidas y un murmullo constante que se cortó apenas el juez hizo su entrada. Las primeras intervenciones fueron técnicas, pero todos estaban atentos, buscando en cada palabra alguna pista sobre cómo se desarrollaría el juicio. Lo que antes parecía un trámite más, ahora cargaba con la expectativa de la gente, que esperaba una definición importante para el país. El ambiente era tenso, pero también había una sensación de posibilidad, como si por fin algo pudiera cambiar. La voz del juez rebotó firme contra las paredes cuando invitó a Federico a tomar la palabra. Él respiró profundo, sintiendo no solo los nervios, sino también el respaldo invisible de aquel grupo de ciudadanos que seguían el caso por televisión o por radio desde distintos barrios. A su alrededor, algunos abogados tomaban notas sin dejar de mirarlo. Lo que estaba en juego era más que la sanción a un agente. Era la oportunidad de discutir de verdad el equilibrio de poder, la justicia y el valor de las voces que hasta entonces habían sido ignoradas. Mientras Federico terminaba de responder las preguntas iniciales del juez, la fiscal pidió autorización para mostrar los videos que se habían registrado con tanto esfuerzo. Al principio, en la sala, solo se oían los ruidos de las gotas en 1902. Los ventanales y el suave murmullo de la gente acomodándose mejor en sus asientos. Cuando las pantallas se encendieron y empezaron las imágenes, el silencio se volvió tan profundo que se podía escuchar hasta la respiración contenida de algunos presentes. En la primera grabación, se veía claro el momento exacto en el que Franco detenía un auto a la altura de Avenida San Juan. Se escuchaban frases cortas, directas, y ese tono firme que ya muchos conocían. El video mostrado era nítido, sin cortes, y no había lugar para interpretaciones dudosas. En algunos minutos se exhibieron sucesivas escenas similares. Controles, hechos casi con el mismo guión, gestos mecánicos de autoridad y la incomodidad de los conductores en el rostro. Uno de los archivos mostró incluso a Franco riéndose apenas después de sancionar a un taxista, como si la ética en la función pública no significara nada. El ambiente en el tribunal fue cambiando con cada minuto de grabación. Gente que antes miraba distraída ahora fijaba la vista en la pantalla,
sorprendida por lo evidente que era la dinámica. Hasta quienes se sentaban al fondo, lejos de los protagonistas, notaron el cambio en la atmósfera. Los abogados defensores intentaron, en algún momento, objetar la relevancia de algunas escenas. Pero el juez los frenó con un simple gesto, señalando que, por primera vez, teníamos hechos y no solo palabras. Las dudas que habían circulado en semanas previas se disiparon de inmediato. Nadie en el tribunal podía alegar ahora que las denuncias eran exageraciones. La crudeza de las imágenes dejó claro el patrón de abuso, la insistencia en el maltrato y el desinterés completo de Franco por el efecto de sus actos. Algunos asistentes intercambiaron miradas preocupadas, mientras periodistas tomaban apuntes para no perder detalles. La realidad de lo que venía sucediendo era innegable, y por fin, la versión oficial de Franco tenía que sostenerse ante pruebas que no podían discutirse. La sensación de gravedad llenó el lugar, y por un instante todos entendieron que el juicio ya no podía retroceder ni enterrar ese pasado bajo excusas. Después del impacto que dejaron los videos en la sala, el juez pidió la intervención de especialistas convocados para esa jornada. Como parte clave de la audiencia, declararon primero un sociólogo especializado en seguridad pública y luego una perita en psicología social, quienes hablaron sobre el efecto de los procedimientos policiales agresivos en la confianza ciudadana. Pero el momento que todos esperaban fue cuando subió al estrado Guillermo, un perito muy respetado en análisis de protocolos policiales en la Argentina. Guillermo comenzó explicando con términos sencillos cómo deben desarrollarse los controles de tránsito y las interacciones entre la policía y la ciudadanía. Usó ejemplos concretos y relató experiencias propias en capacitaciones, lo que ayudó a que todos en el juzgado pudieran entender, sin vueltas, en qué consiste un control correcto. Luego, comparó esas pautas con lo que se había visto en los videos. La diferencia, según él remarcó, era contundente. Señaló con claridad que el modo en que Franco se dirigía a los conductores, las expresiones, el tono de voz y la ausencia de explicaciones violaban no solo los manuales internos de la fuerza, sino las recomendaciones internacionales suscritas por el país. Lo más fuerte llegó cuando Guillermo fue consultado sobre si, en su experiencia y observación, percibía un patrón discriminatorio en las acciones de Franco. El perito no dudó. Afirmó que sí, que los videos mostraban una tendencia a tratar de manera diferente a ciertos grupos, sobre todo a conductores jóvenes, migrantes y taxistas. Dijo además que estos comportamientos podían tener efectos muy negativos en la percepción y el respeto hacia la autoridad. Esa declaración generó un murmullo inmediato en la sala. Los abogados de la defensa se miraron entre sí, y algunos periodistas que seguían cada palabra pusieron toda su atención. Para Federico, escuchar de un especialista esa confirmación fue casi un alivio. Por fin alguien con peso técnico validaba lo que él y otros tantos habían sentido durante meses. Aunque para Franco fue un golpe duro. La declaración del perito quedó registrada, marcando un precedente inevitable para el futuro. Ahora había una advertencia clara. Las prácticas abusivas no solo serían visibles, también serían nombradas, y ya ninguna gente podía asumir que esas acciones podían pasar desapercibidas o quedar impunes en un tribunal atento y decidido a cambiar las cosas. Al terminar los testimonios de los expertos, la defensa de Franco se preparó para su última estrategia. El abogado principal, un hombre de mediana edad llamado Ricardo, se levantó y miró directo a Federico. Sin rodeos, empezó a sugerir que el motivo de la denuncia era el ego o el deseo de sobresalir por el cargo federal que ocupaba.
Ricardo intentó convencer al jurado de que Federico, gracias a su puesto y su llegada a otras áreas del Estado, creía estar por encima de sus compañeros y reglas comunes. Durante varios minutos, la defensa trajo a colación viejas anécdotas, incluso mensajes de WhatsApp en los que Federico opinaba sobre decisiones del ministerio o sugería cambios en reuniones internas. Intentaron dar a entender que su comportamiento podía ser visto como arrogante y, por lo tanto, sus denuncias eran una maniobra personal para mostrar poder o desprestigiar a Franco. Sin embargo, a cada intento de desviar la atención, Federico respondía tranquilo, con un tono parejo y sin dejarse llevar por las provocaciones. Explicaba sus acciones con claridad, mostrándose siempre dispuesto a rendir cuentas y aclarar cualquier situación, incluso aquellas fuera del contexto del caso. Esa serenidad empezó a notarse no solo entre el jurado, sino también en la tribuna, donde quienes seguían el caso desde hacía semanas comenzaron a comprender que había algo mucho más profundo en juego que una simple rivalidad laboral. A medida que Federico demostraba su tranquilidad y honestidad, los argumentos de la defensa empezaron a perder fuerza. El contraste era evidente para todos los presentes. Cada respuesta de Federico, medida y sin exagerar, ayudó a que la narrativa del enfrentamiento personal se deshiciera. Nadie podía negar que lo que estaba pasando en esa sala tenía que ver con el modo en que la policía debía comportarse frente a la ciudadanía y cómo la responsabilidad ética debía prevalecer sobre cualquier cierre de filas institucional. Al final de esa etapa del juicio, quedó claro para jurados y asistentes que no había espacio para disfrazar lo sucedido como una disputa entre egos. Lo verdaderamente importante era la cultura que permitía ese tipo de abusos y la necesidad de cambio. El tribunal, atento y ya sin dudas, se preparó para escuchar los alegatos finales con la sensación de haber presenciado algo que iba mucho más allá de los dos protagonistas principales. Con el ambiente de la sala ya cargado por las declaraciones previas, llegó un momento que nadie esperaba, ni siquiera los abogados que ya tenían experiencia de sobra en casos públicos. El tribunal citó a declarar a la comisaria María Eugenia, una de las superiores directas de Franco, durante los meses en los que comenzó a acentuarse el conflicto que llevó a todo el proceso. María Eugenia, siempre muy reservada y poco dada a mostrar emociones en público, se sentó frente al juez y acomodó unos cuantos papeles que llevaba como respaldo. Apenas comenzaron las preguntas, la tensión aumentó. Tras las primeras frases formales, la fiscal fue directa y preguntó si en algún momento, desde su posición, había recibido comentarios sobre la conducta de Franco en los operativos. María Eugenia vaciló. Miró hacia el fondo de la sala y después de un par de segundos reconoció que sí, que había habido varios comentarios y advertencias informales. Explicó que algunos compañeros de Franco se habían acercado de manera discreta para contarle ciertos episodios o señalarle actitudes preocupantes, pero siempre bajo confidencialidad, por miedo a represalias o a quedar en una posición incómoda frente a otros superiores. El dato más fuerte fue que, aunque estaba al tanto de esas inquietudes, nunca documentó nada oficialmente ni trasladó la situación por los canales reglamentarios. Dijo, casi en voz baja, que en la comisaría prevalecía la costumbre de arreglar las cosas puertas adentro y que abrir un sumario disciplinario siempre se veía como una medida extrema. Al escuchar esa confesión, el público presente se removió en sus asientos y algunos miembros del jurado intercambiaron miradas de sorpresa. La revelación de María Eugenia impactó fuertemente el caso. Ya no era solo el comportamiento de Franco lo que se cuestionaba, sino también la manera en que la propia fuerza policial manejaba situaciones delicadas.
El asunto dejó de ser un caso aislado para pasar a mostrar, sin filtros, los problemas de fondo en la cultura institucional: la negación, la protección mutua y el miedo a la denuncia formal. Esa bomba en el proceso cambió el tono de la discusión, llevando la responsabilidad más allá de una sola persona. Se abrió la puerta para que la conversación tocara asuntos que solían quedar fuera de todo juicio y por primera vez, el corazón de la Policía Federal Argentina quedó expuesto ante la mirada de todos, obligando al tribunal a mirar más allá del caso específico y a pensar en un cambio real para el futuro. La declaración de María Eugenia siguió resonando en los pasillos del tribunal, incluso horas después, y lo que antes se comentaba apenas en voz baja, ahora ocupaba las conversaciones de periodistas, familiares de los afectados y hasta empleados del edificio. Mientras esto ocurría, la Prefectura Nacional Argentina, la autoridad encargada de supervisar y regular la labor policial, publicó un comunicado que rápidamente ocupó titulares en radios y portales de noticias. La nota era breve pero contundente. La prefectura aclaraba que las acciones de Franco eran personales y no representaban los valores ni la conducta esperada de la institución. Además, afirmaban su compromiso con la transparencia e informaban que tomarían medidas internas de revisión. El comunicado, firmado por el propio jefe de la prefectura, fue leído al aire en varios noticieros esa misma tarde. La reacción fue inmediata. Muchos entendieron ese mensaje como algo totalmente inusual. Por años, la prefectura había optado por evitar los pronunciamientos públicos y menos aún tomar distancia de sus agentes en medio de procesos judiciales. Ver que ahora, por primera vez, se despegaban abiertamente de un efectivo bajo investigación dejó claro cuánto había cambiado la situación y cuán fuerte era la presión colectiva sobre el caso. Incluso los más escépticos sintieron que, al menos en esta ocasión, la institución estaba dispuesta a dejar en claro que no iba a tolerar más silencios cómplices. Esa postura oficial debilitó de inmediato la defensa de Franco. Sus abogados, que hasta ese momento intentaban argumentar que todo era una maniobra personal y que el cuerpo policial estaba siendo injustamente manchado, perdieron uno de sus principales sustentos. Ahora no podían ampararse en la lealtad institucional ni en la idea de que se estaba atacando a toda la fuerza, porque la propia prefectura les había quitado ese respaldo en público y frente a todo el país. La noticia corrió rápido por las redes. Tanto los que apoyaron la denuncia de Federico como otros sectores sociales, e incluso algunos familiares de Franco, mandaron mensajes privados o publicaron cartas abiertas pidiendo responsabilidad y justicia. La prefectura, hasta ese entonces, distante, parecía entender el momento y daba con este gesto una señal clara de que, aunque tarde, estaba dispuesta a revisar lo que durante años se había invisibilizado puertas adentro. Esta decisión marcó un antes y un después, mostrando que ya no todo podía ocultarse ni protegerse bajo la sombra institucional. En muy poco tiempo, lo que había empezado como un juicio al que solo asistían familiares, compañeros y algunos periodistas locales, se convirtió en noticia nacional. La noticia del proceso contra Franco, el comunicado sorpresivo de la Prefectura Nacional Argentina y la valentía con que Federico había sostenido la denuncia, llamaron la atención de medios importantes de Buenos Aires y de otras provincias. Algunos canales enviaron móviles hasta los tribunales de la avenida Callao y las puertas del edificio, hasta entonces tranquilos, se llenaron de cámaras, cronistas y grupos de curiosos. En las redes sociales, la historia se transformó en tendencia. Cientos de personas compartieron hilos explicando el caso,
y no tardaron en aparecer hashtags con las consignas de justicia y cambio para la policía. Entre los mensajes había relatos de quienes, igual que Federico, habían sentido miedo, impotencia o bronca ante situaciones parecidas, pero nunca se habían animado a exponerlas. Otros aprovechaban la viralización para pedir a las autoridades una reforma de fondo y mostrar que el caso Franco no era una excepción, sino parte de algo mucho más grande. La cobertura mediática subía y bajaba de tono según el momento del juicio, pero lo central era que ahora toda la Argentina miraba el proceso de cerca. Era imposible que los actores del caso no sintieran ese peso extra. Los abogados medían cada palabra sabiendo que, al día siguiente, cualquier frase podía aparecer citada en radio o televisión. El tribunal mismo cuidaba sus formas, como si supieran que desde las casas, desde oficinas y hospitales, millones observaban cada detalle a través de transmisiones en vivo y resúmenes en portales. Ese fenómeno de exposición inesperada no trajo solo presión. De a poco, varios colectivos sociales encontraron en el proceso una oportunidad. Organizaciones civiles aprovecharon la visibilidad para impulsar charlas sobre derechos ciudadanos y canales de denuncia. Algunos legisladores, incluso los más reacios a tocar temas delicados de seguridad, prometieron debates parlamentarios futuros. La situación, en vez de marchitarse con el tiempo, empujaba a todos a reflexionar. El juicio dejaba de ser un evento aislado y se volvía un símbolo de una Argentina en la que la responsabilidad social no era solo de las instituciones, sino que ahora podía, gracias a la presión pública, abrirle la puerta a una verdadera transformación. Lo que nadie había anticipado llegó una tarde, cuando la sala apenas comenzaba a vaciarse tras otra larga jornada. Un comunicado inesperado proveniente del Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que la Policía Federal Argentina iba a reabrir todos los expedientes relacionados con el historial de conducta de Franco. La decisión no era solo una reacción improvisada a la presión mediática. El documento explicaba que se conformaría una comisión independiente formada por abogados ajenos al cuerpo policial y representantes de organismos de derechos humanos, para revisar caso por caso, abarcando denuncias de los últimos 10 años. La noticia causó impacto tanto dentro como fuera del tribunal. Había quienes sabían de rumores antiguos y comentarios a media voz sobre actuaciones dudosas de Franco, pero nunca imaginaban que llegaría el momento en que alguien revisaría todo públicamente. Los colegas de Franco pensaron en silencio, en sus propios informes, algunos sintiendo alivio y otros miedo de que sus nombres también pudieran salir mencionados si se descubría una trama de encubrimientos. La comisaria María Eugenia, que ya había declarado, bajó la cabeza al escuchar la novedad, mientras en los pasillos el tema era exclusivo. Para Franco, la sensación fue devastadora. Sentía que se encontraba solo por primera vez, que esos años de carrera dentro de la institución, antes cubiertos por silencio y complicidad, ahora quedaban expuestos al juicio ajeno. Se preguntó si sus superiores seguirían defendiéndolo o si, como parecía, ya nadie daría la cara por él. La imagen de aquel policía que alguna vez ostentó el respaldo institucional se desmoronaba en cuestión de días, y cualquier certeza sobre su futuro desaparecía con cada noticia. Por el otro lado, Federico experimentaba una mezcla extraña de alivio y desasosiego. Sabía mejor que nadie el precio personal de haber llegado hasta ahí. Noches sin dormir, discusiones familiares, amistades rotas y la constante desconfianza hacia los sistemas de protección. Ganar reconocimiento público venía acompañado de un gran desgaste.
No sentía alegría plena, porque entendía que lo que había conseguido no era solo mérito suyo, sino resultado de una presión enorme sobre estructuras que resistieron el cambio durante años. En la audiencia siguiente, la tensión podía palparse. Ninguno de los protagonistas era como había llegado al comienzo del juicio. Ahora quedaba abierto un futuro en el que todos, de un modo u otro, serían examinados con una lupa mucho más grande y bajo una luz distinta, mucho menos permisiva. La noticia de la reapertura de los expedientes no tardó en generar movimientos fuera del entorno judicial. Los días posteriores al anuncio, Federico recibió una llamada de alguien del Congreso Nacional. Lo invitaban, por primera vez en su vida, a participar como miembro asesor en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, un comité que tenía la tarea concreta de proponer reformas para la actuación policial en todo el país. Federico no lo podía creer. Hasta hacía poco, era simplemente alguien que intentaba sobrevivir día a día entre rutinas y problemas administrativos. Ahora, esa misma voz, marcada por semanas de lucha y exposición, le abría la puerta a influir en decisiones que afectarían a miles. Llegar a la primera reunión de la comisión no fue simple. Al entrar al edificio del Congreso, con sus grandes pasillos y techos llenos de historia, Federico sintió sobre los hombros el peso de la responsabilidad. Sabía que había generado respeto, pero también polémica. Ahora, cada palabra suya sería analizada en detalle por otros expertos y por la prensa que seguía su nueva función. En ese ambiente, compartiendo mesa con abogados, diputados y otros referentes sociales, Federico entendió que su lucha debía continuar, pero desde otro lugar. Su tarea principal era ayudar a diseñar protocolos claros para intervenir cuando un agente cruzara la línea, asegurando que el silencio no volviera a ser norma. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires se puso en práctica una medida concreta como resultado de lo que se había vivido en el juicio. La jefatura de gobierno, movida tanto por el escándalo mediático como por la presión ciudadana, lanzó un nuevo programa obligatorio para todo el personal de las fuerzas de seguridad. Se trataba de cursos intensivos de respeto y conciencia social, dictados por especialistas en derechos humanos y psicólogos. Nadie quedaba exento, desde efectivos que patrullaban barrios humildes en la zona sur, hasta oficiales destinados a custodiar instituciones en Recoleta. Estos cursos incluyeron trabajos de reflexión sobre empatía, talleres con personas afectadas por abusos e incluso simulaciones de situaciones de estrés. La implementación fue gradual, pero con una fecha límite clara. Antes de fin de año, todos los miembros debían actualizar su capacitación. La repercusión fue inmediata. Lo que empezó como un caso aislado terminó cristalizándose en cambios reales, mostrando que cuando la voluntad social se alinea con la necesidad de transformación, las instituciones pueden moverse aunque parezcan inamovibles. En una mañana fresca de septiembre, mientras los jacarandás comenzaban a florecer en las veredas porteñas, Federico fue invitado a dar una charla a los nuevos aspirantes de la Academia de Policía de la ciudad de Buenos Aires. El evento se realizó en el patio principal de la institución, al aire libre, con un escenario improvisado y filas de sillas ocupadas por chicos y chicas en uniforme, algunos con rostros serios, otros mostrando esa mezcla de nervios y entusiasmo tan típica